que hace que las cosas pasen, que trabajan para cambiar donde son abrir puertas y romper papeles, y que convierten el deberíamos en lo podemos. Para nosotros dos, este es el motor operativo de este proyecto, que ha tocado muchas teclas. La tecla de la innovación, la accesibilidad, la formación, la calidad. Pero por encima de todo ha puesto el alma para que la justa rehabilitación cualquier persona pueda entrar, entender y sentirse bienvenida. Muchas gracias, María José Soto, la jefa de servicio de calidad de la Agencia Tributaria Regional. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Primero agradecer los que habéis venido. Sabemos la lejanía del centro de trabajo, que estaba claro que si nos hubiéramos quedado allí, pues muchos más compañeros podrían haber asistido, pero teníamos que hacer un guiño a un salón de actos que fuera totalmente accesible. De ahí la razón de que lo estemos haciendo aquí en el archivo y agradecerles el que nos hayan dejado este salón, que desde luego está muy bien. Es un honor para mí poder compartiros este proyecto porque más allá de lo profesional, como bien ha dicho Maribel, también era algo personal. Hay una frase que cuando yo la escuché me gustó mucho y es la que aparece ahí en pantalla, que me chocó cuando la oí porque decía que la discapacidad no está en el cuerpo, sino en las barreras que impone la sociedad. Y que una administración verdaderamente accesible, en sintonía con lo que estaba diciendo Sonia, no es la que atiende a personas con discapacidad, sino la que elimina esas barreras para que no tengan que ser atendidas de forma diferente. Entonces, ese era como el foco en el que nos centramos en este proyecto y cuando empezamos a trabajar en él teníamos claro que esa accesibilidad no podía ser solamente física, sino también pues, desde el punto de vista cognitivo, relacional y emocional. El proyecto que ahora os voy a explicar más detalladamente está dentro de nuestro plan de responsabilidad social corporativa, que como muchos conocéis empezó en el año 2022, con 6 líneas estratégicas, 2 de ellas fundamentales que eran el de atención a la ciudadanía y el de comunicación. Pues lo que vamos a ver hoy estaría dentro de esas 2 líneas, intentando hacer una administración más cercana. No es solo una lista de ideas o de mejoras implantadas, sino es el resultado de un trabajo colectivo transversal en el que muchos compañeros y compañeras han puesto su talento y su convicción de que la administración pública tiene que estar al lado del que más lo necesita. Os voy a presentar las principales acciones que hemos puesto en marcha para un modelo de atención más claro, más humano y más justo. Comenzamos con las diversas actuaciones que hemos hecho hacia una agencia tributaria sencilla, donde queríamos una comunicación abierta e inclusiva. Una de las principales medidas, y por lo que he oído de Paco fue que se nos valoró muy bien, fue con el tema del lenguaje. En un primer momento apostamos por el lenguaje claro. Cogimos el procedimiento, uno de los más masivos, que es el de liquidaciones tributarias, que es el que nos llega a la mayoría de ciudadanos. De hecho, aquí hay compañeras que participaron en ese proyecto con nosotros. Y lo que intentamos era para cualquier persona, no solo ya con discapacidad, sino para cualquier persona que entendiese ese documento que, como bien dice Paco, tengo que pagar, no tengo que pagar, qué me están diciendo y si tengo claro que tengo que pagar, qué puedo hacer o si no estoy de acuerdo, qué puedo hacer. Entonces, explicar todo eso que poníamos como fundamento jurídico de una manera más entendible para todo el mundo. En el segundo paso que hemos dado, vimos que no solo era suficiente
Y ahí entra el apartado de lectura fácil, que yo no me voy a entretener mucho porque ahora Juanjo lo va a explicar más detalladamente, pero sí que ese panfleto que ya teníamos hecho de lenguaje claro, lo hemos adaptado y lo hemos hecho aún más claro a través de lectura fácil, que el documento ahora os lo presentará Juanjo, o si queréis lo pongo en pantalla, lo explicas tú ahora, ¿no? Pues ahora os lo enseñará él, que esos dibujitos que ya teníamos que estaban claros, ellos con su asociación han comprobado y lo han hecho aún más claro para todo el mundo. Hay un servicio que no es conocido por la agencia tributaria, que es que se puede pedir cita para ser atendido mediante lenguaje de signos. No sé si muchos de vosotros lo conocíais. Y bueno, pues cuando vas a coger cita en nuestra página web, pues tú pones que quieres ser atendido mediante lenguaje de signos y entonces por videoconferencia pues se le atiende y se le explica. Quiero pedir disculpas porque hoy nos llamaron de una asociación que querían haber venido, pero no nos dio tiempo a conseguir un traductor. Parece que no es algo tan sencillo el que podamos encontrar un traductor de hoy para mañana y demás, pero este vídeo lo que vamos a hacer es publicarlo con subtítulos para por lo menos intentar salvar ese pequeño fallo que hemos tenido y que debería haber estado aquí alguien traduciendo este evento. Pero no solo las personas con discapacidad o personas mayores tienen problemas de entendimiento. También, por si no lo sabéis, hay un servicio de atención telefónica en 14 idiomas, ¿vale? Es un servicio de llamada 3, sobre todo en la zona de la costa tenemos muchos extranjeros y para ellos, pues bueno, enfrentarse a pagar su recibo de su casa y todo eso, si no hablan el español, pues también es una barrera que intentamos eliminar con este proceso de videollamada. Bueno, no es videollamada, es llamada telefónica 3 que se hace en la propia oficina, pero que le van a atender en su propio idioma. Y como Paco también ha comentado, algo muy importante son los diversos canales de comunicación. Tanto la presencial, que para nosotros es la prioritaria, pero también tenemos la telefónica para evitar esos desplazamientos que, de hecho, cuando gente pide cita, desde el teléfono le llaman para ver si le podemos solucionar la consulta sin que sea necesario que acudas a las oficinas. Entonces, ese primer paso se hace y si no ya, pues vienen a las oficinas y las atendemos. Pero intentamos para aquella gente que a lo mejor se lo podemos solucionar y no lo saben, nos lo agradecen. De hecho, un porcentaje, creo que ya estaba entre el 20 o el 30% de las citas se anulan porque se lo solucionan telefónicamente. Tenemos nuestras redes sociales para los más jóvenes, pero también para todo el mundo que quiera usarlo. El correo electrónico, que se utiliza mucho en los temas de cartas de pago, solicitudes que les podemos enviar. Nuestra aplicación móvil y luego Mati, que está en nuestra página web, que es un asistente virtual que nos soluciona por lo menos las dudas más generales. Las que son ya un poquito más avanzadas, pues bueno, nos pone en contacto con nosotros, pero poco a poco cada año la Mati es más lista y va resolviendo las dudas más complejas. Además de una agencia tributaria sencilla, queríamos una agencia tributaria sensible, ¿vale? Era fundamental poner el foco en la formación de nuestro personal. Para ello, contamos en su momento con una fundación que se llama Eurofirms, que supongo que muchos de vosotros la conocéis, en el que ellos trabajan todo tipo de discapacidad, pero tienen el foco en la integración laboral de personas con discapacidad. Hicimos charla sobre discapacidad visible, que estuvo muy interesante, en el que vino Sonia, que era paraolímpica de natación, y bueno, una persona de admiración total, con su... creo que están grabadas, Marejo, ¿estaban grabadas o no en el YouTube? Las charlas que nos dio.
Es que si estuviera de verdad, os aconsejo a verla porque fue un testimonio, a mí me impresionó mucho las cosas que allí contó, que bueno, decimos, cualquier dificultad ya se me hacía pequeña nada más de oír todo lo que había hecho, de cómo bañaba a su bebé, de cómo hacía, bueno, tantas cosas, que fue un ejemplo de discapacidad visible, pero sobre todo nos enseñó cómo tratar a la gente que tiene el tipo de discapacidad, a no dar por hecho de que, por ejemplo, si lo ven como ella, que no tiene lo que son las manos, que el funcionario diera por hecho que no podía nadar, y yo digo que era paralímpico, o que no puede firmar cuando ella enseguida cogía un artefacto que tenía y firmaba, que los funcionarios no diéramos por hecho cosas, sino que lo preguntáramos. Entonces nos enseñó cómo tratar a gente con discapacidad visible, pero también otra charla que fue muy interesante fue el de la discapacidad invisible. ¿Por qué? Porque esa era la más desconocida, tal vez para nosotros. Nos explicó qué tipo de discapacidad invisible había y bueno, pues vimos que era mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos y que lo tenemos también cercano en nuestros compañeros y demás. Hicimos un taller presencial para las oficinas de atención al contribuyente de ese trato adecuado a personas con discapacidad para saber cómo tratarlos cuando vienen a las oficinas, porque ellos son como la primera frente y los que los van a atender. Y también hicimos con los jefes un taller de liderazgo inclusivo. Muy interesante para que todos los jefes de servicio y de sección pues sepamos tratar pues a personas que tengamos a nuestro cargo con discapacidad, tanto la visible como la invisible. El cambio cultural más profundo que se ha producido en la agencia tributaria es que ahora miramos diferente. O sea, tenemos por lo menos esa conciencia de cómo tratar y que, bueno, que una persona con discapacidad no es diferente a cualquiera de nosotros. Pero no nos podíamos quedar con una agencia tributaria sencilla y sensible. Necesitábamos que nuestras oficinas Store estuvieran adaptadas, que hubiéramos eliminado barreras, que esas oficinas Store fueran cómodas, pero también el tema de sonido, con mobiliario fonabsorbente, que ayudara a que el entorno fuera un entorno de trabajo agradable, con móviles interactivos para que personas con dificultades de audición pues sonara su número y pudiera ir. Bueno, pues en un momento en que los bancos, que era la pandemia, estaban apostando por cerrar las oficinas, en la agencia tributaria se decidió por apostar por abrir. Entonces, en aquellos municipios que en plena pandemia estábamos trabajando en abrir las oficinas, porque teníamos claro que lo digital estaba muy bien, teníamos que apostar por ello, pero no podíamos olvidar lo presencial. Es decir, cuando a una persona le llega una carta de pago o un embargo, la gente quiere poder ir y que le solucionemos o por lo menos le demos las herramientas para pagar o las posibles soluciones que pueda haber. En estas oficinas tenemos el punto alto o punto enséñame, que era para reducir la brecha digital, donde hay un ordenador que a la persona que acuda a la oficina pues se le puede explicar cómo hacer los trámites más sencillos. El funcionario se levanta, le explica cómo hacerlo, que luego él incluso lo puede hacer en su móvil, si no tiene la clave PIN se le puede dar y explicarle los distintos trámites online que ofrece la agencia tributaria. La semana pasada dimos una charla en el Centro de Mayores del Infante y me llamó mucho la atención porque les gustó que le explicáramos lo que era la agencia, los impuestos, lo que había, pero lo que nos pidieron cuando finalizó es que querían que les enseñáramos a utilizar el móvil. A todos los trámites que tuviéramos en la agencia, que ellos no querían quedarse atrás y querían utilizar el móvil y de hecho nos hemos comprometido a que volveremos a dar una charla explicándole en el móvil. Ellos decían, bueno, pero paso a paso, incluso no por hecho nada de cómo entrar y todo eso. Este punto alto, ese punto enséñame, va destinado a eso, a
formar a la gente y conseguir lo que en las charlas decíamos, que es no darle el pez a la gente, sino enseñarle a pescar. ¿Esto qué va a provocar? Pues que la gente, si sabe cómo acceder a su carta de pago desde casa o desde el móvil, pues no tenga por qué ir a las oficinas. Pero también tenemos una oficina móvil llamada Fragoneta. Esta oficina móvil, el acceso es para llegar a aquellas pedanías más lejanas. Tenemos municipios grandes, pero que tienen pedanías bastante alejadas del centro, como eran Caravaca, Mula creo que también. Entonces, pues, en temporada alta, digamos, de pago de recibos de contribución, pues la furgoneta accede allí para hacer más cercano y que la gente no se tenga que trasladar al centro del municipio. En uno de los compromisos que hemos adoptado últimamente en la oficina es de atención a personas mayores. No solamente oficina accesible para el tema de la discapacidad, sino también a estas personas mayores con un compromiso de su bienestar, con un trato personalizado y la oficina con un mobiliario adaptado. Aquí nos han servido mucho las certificaciones de calidad, ya no solo la ISO, sino la de accesibilidad universal y la de personas mayores, porque en un primer momento no caímos en detalles. Cuando hicimos la oficina, por ejemplo, pusimos una sala de espera monísima, súper cómoda para nosotros. Pero personas, por ejemplo, mayores que al levantarse tengan que apoyarse en una silla, necesitaban estos apoyabrazos que nosotros no habíamos contemplado. Entonces, esas auditorías de calidad, cuando venía el auditor, pues nos hicieron ver ciertas cosas que en un primer momento no habíamos pensado, como poner una silla con apoyabrazos por si alguna persona, porque claro, te sientas, pero luego hay dificultad para levantarse. Y una de las cosas que creo que también hemos sido pioneras en poner en las oficinas, en las administraciones públicas, ahora ya lo veo más implantado, incluso en nuestra propia consejería, si no habéis fijado, al lado de la Oficina de Atención al Contribuyente, está este sistema de Navilens. Estos cuadritos que veis aquí, para las personas con discapacidad visual que llevan la aplicación, cualquiera os la podéis descargar, les da información. Por ejemplo, en nuestras oficinas, en la puerta de fuera, tienen este cuadro de Navilens donde le da la información, qué oficina es, qué se hace, cuáles son los horarios, y una vez que entran dentro, pues les indica también dónde está la sala de espera, si hay o no receptor que le va a explicar, y luego cuando desde el MUPI les sale número 1 o número 2, puede con esta aplicación saber exactamente dónde está el puesto 1 o el puesto 2. Entonces, pues la verdad que les hace la vida mucho más fácil a los que tengan cualquier dificultad visual. El proyecto tiene muchas más cosas. En sí, queríamos contaros un poco, para que tengáis un poco la magnitud, que en nuestras oficinas atendemos a más de 250.000 personas al año, que en el año 2024 1.900 usuarios utilizaron el punto Enséñame, y con nuestras caritas que ponemos allí en las oficinas, la gente está muy contenta porque nos valoran sobre 5 en un 4,82. Esto sí lo llevábamos al NPS, que si lo conocéis es muy duro, porque para el NPS del 1 al 6, en una votación sobre 10, si fuéramos en el cole, el 6 estaba bien, el 7 y el 8 era un notable. Pues para el NPS no. Hasta el 6 es malo, el 7 y el 8 son neutros, que ni fu ni fa, y solo nos lo valoran como bueno el 9 y el 10. Pues aplicando este sistema, que es el universal y que es muy rígido, en las oficinas de atención al contribuyente estamos en un 45, que os digo yo que es un dato excelente. Para cerrar, me gustaría decir que esta agencia tributaria accesible, quiero recalcar que ha sido gracias al trabajo de todos los compañeros de la agencia, pero destacar tanto el liderazgo y compromiso de la dirección, que han apostado
para que todo esto sea posible. Mi servicio de calidad, que están siempre ahí y han hecho lo posible y lo imposible para que todo esto salga adelante. Y el servicio de atención al contribuyente también, porque son la primera línea y sin ellos esto no es posible. Cada medida implantada de las que hemos visto ha sido gracias a esa implicación real que han creído en una administración inclusiva como la manera de trabajar de cada día. Gracias a los que habéis venido por escucharnos y por valorar lo que hay detrás de cada cambio. Si quisierais hacernos cualquier sugerencia, aunque aquí no lo he puesto, pero es muy fácil el correo, os lo voy a decir por si os ocurre cualquier cosa que no hayamos tenido en cuenta. Todas vuestras sugerencias van a ser muy bienvenidas porque nos van a ayudar a seguir mejorando y a seguir creciendo. El correo es RSC, es decir, de Responsabilidad Social Corporativa, RSC-ATRM, Agencia Tributaria Región de Murcia, @CAR de Comunidad Autónoma Región de Murcia.es. Lo repito, RSC-ATRM@CAR.es. Ahora, con mucho gusto, le devuelvo la palabra a nuestra moderadora y querida compañera del servicio de calidad para que siga guiándonos en este recorrido. Muchas gracias.